Vamos a empezar por la base. Oye, si ustedes ven que la fluidez de lo que hablo con lo que presento no es sincrónica, me dicen, porque Ketin a veces presentaba ese tipo de problemas, ¿ok? Aunque el grupo no es tan grande, pero que yo tuve grupo de 180 alumnos el semestre pasado. Bueno, miren lo que dice. Aquí está lo que yo les estaba conversando a ustedes. El concepto central que tiene la lógica es más bien el argumento, la forma en que yo argumento cómo arribo a la conclusión. Yo le di siempre, no, los tengo en la universidad, no los tengo aquí en la casa, porque yo se los mostraba a mis estudiantes. Inclusive yo en esta materia tomaba secuencias de ese libro, de las novelas policíacas. Yo soy enfermo de Arthur Conan Doyle y Agatha Christie, ¿no? Sí, Arthur Conan Doyle, que fue el creador de Sherlock Holmes y de Watson, ¿no? Entonces, hay una parte que siempre pasaba en todas las historias de Sherlock Holmes, y es que Watson a veces era un poquito más quedadito, ¿no? Él no tenía la astucia esa de Sherlock Holmes. Entonces, Sherlock Holmes le tenía que explicar a Watson cuál fue el proceso que él siguió para llegar a esas conclusiones. Y esa explicación es a esto, es la parte del el concepto de argumental que nosotros seguimos en él. Tú evalúas esa secuencia y tú puedes decir, es correcta la deducción, no es correcta la deducción, no se puede llegar. Y por eso es que a veces, a mí me da rabia a veces leyendo la prensa, como los periodistas, a partir de situaciones de las cuales no se infiere un determinado resultado o un determinado argumento, llegan a él. ¿Por qué? Porque les está faltando esto, la evaluación. Cuando nosotros llegamos al resultado, bueno, ese resultado es la conclusión. Y todas esas situaciones, todas esas instrucciones, todas esas sentencias, postulados anteriores, son premisas. Esas premisas me permiten llegar a esa conclusión. Ahora, nosotros lo que podemos estar claro es que extraer la conclusión de esos argumentos tienen que ser que las premisas sean aceptables, que sean válidas, que sean buenas o que se derivan una de otras. Y eso es lo que pasa en la matemática. Cuando nosotros en matemática nos dan un teorema, normalmente, ustedes saben que un teorema tiene premisa o hipótesis y tesis. De las premisas o hipótesis son las cosas verdaderas que se nos dan. Salir de las premisas, seguir una secuencia de otras premisas o de medios conclusiones derivadas de esas premisas y llegar a la tesis, esa es la demostración del teorema. Por eso es que a mí, yo siempre me ha gustado mucho esta parte, porque esta es la que refuerza mucho más la matemática. Entonces nosotros podemos decir, sí, el proceso es ese. Nosotros vamos a hacer ejercicio aquí donde yo le voy a dar a ustedes determinadas premisas y ustedes van a ver que sí que es posible llegar mediante todas las reglas que vamos a ir aprendiendo a esas conclusiones. Vamos a partir de los elementos básicos. Vamos a rellenar o sea, le voy a dar dos situaciones. Una completa y una incompleta. Y vamos a tratar de que ustedes me digan en la incompleta qué es lo que debe ir. O sea, usando estos mismos, esto que hablo de argumentos. Por ejemplo, la primera situación dice, si Jane es matemática, o sea, graduada de matemática o de ciencia de la computación, entonces Jane va a obtener en el examen de matemáticas 150 puntos. Si fíjate, hay una condicional primero. Si Jane es matemática o graduada de ciencia de la computación,
yo puedo asegurar que si se cumple una de esas dos cosas, ella va a obtener 150 puntos matemáticas. Ahora que yo afirmo que Jen es graduada de ciencia de la computación, esas son las premisas que yo tengo. Tengo dos premisas, una condicionada y una donde ya yo aseguro que Jen se graduó de ciencia de la computación. ¿Cuál es la conclusión a la que puedo arribar? Arribo a la conclusión de que Jen va a obtener 150 puntos en matemáticas. Porque que sea cierto o no, que lo va a obtener, bueno, yo no lo puedo predecir, pero yo estoy diciendo que si se dan estas condiciones, se llega a esta conclusión. La conclusión está dada desde el punto de vista que ya tú estás segura que Jen es graduada de ciencia de la computación. Si Jen es graduada de ciencia de la computación, entonces va a obtener 150 puntos en matemáticas por la primera condición que está. Y entonces, por eso es que yo puedo arribar a ese tipo de conclusión. Claro, esto es un caso sencillo donde solo hay dos situaciones, dos premisas, dos argumentos. Pero puede haber más. No es COVID, no se preocupe. Es que se me reseca la... Ahora miren esto. Ahora son ustedes los que tienen que rellenar estos dos espacios. Ahí se subió un poquito. Esto va un poquito más abajo. Dice, espérate, es que no logro, la diapositiva es mucho más grande. Discúlpenme ustedes, pero déjame sacar de aquí. Déjame salir de aquí un momentito. Se me fue un poquito más arriba. Yo les digo. Déjame ver si puedo. No se ve lo último porque tengo atravesado el... ¿Cómo oculto esto? Ustedes saben. A ver, ayúdenme. Ahí hay un poco de ingeniero del sistema. Muy práctico. Ya he perdido. ¿Cómo puedo ocultar la barra? ¿Picando arriba de ella o qué? Sí. Profe, dele clic Sí. derecho y ahí le da la opción de ocultar la barra de tareas. Clic derecho en la parte derecha. Ya, solo. No tuve que decirle, compa, solito. A ver, el B dice, si la lógica es fácil, o 1, entonces 2. Y después dice, voy a estudiar mucho y la conclusión es, voy a obtener un 5 en este curso. Entonces ustedes me van a decir que va en 1 y que va en 2 para completar bien ese argumento. Profe, en la 1 sería difícil, ¿no? Si la lógica es fácil o difícil. Ajustate a lo que hay, a lo que hay ahí. Difícil no está por ahí, ¿verdad? Pero además, si es fácil o difícil, entonces, ¿qué? ¿La 2 cuál sería? ¿Te das cuenta? ¿Quién sería 1, muchacho? Sería que estudio y la otra sería... O sea, voy a sacar 5. estudiar mucho, voy a estudiar mucho. O sea, si la lógica es fácil o voy a estudiar mucho, entonces, ¿cuál es la 2? Puede obtener un 5 en el curso. Voy a obtener un 5 en el curso. Fíjate que la primera quedó ahí, ¿ok? Tú tienes una situación que es la primera que dice, si la lógica es fácil o voy a estudiar mucho, entonces voy a obtener un 5 en este curso. Ahí se acabó la primera. ¿Qué dice la segunda? Estoy afirmando que voy a estudiar mucho. Yo no sé si la lógica es fácil o no. ¿Verdad? Nadie me está asegurando que la lógica es fácil. ¿Qué yo estoy asegurando ahí? Que voy a estudiar mucho.
Si la lógica es fácil, o voy a estudiar mucho, entonces la conclusión mía, ¿cuál debe ser? Que voy a obtener un 5 en este curso. Listo. Esa es la situación. De todas formas, esto es solo para una introducción. Más adelante vamos a ver con un poquito más de detenimiento este tipo de situaciones cuando empecemos a ver las estructuras o demás. Vamos a empezar por los elementos más básicos. Lógica. Bueno, primero nosotros vamos a ver aquí dos ramas de la lógica. ¿Sí? Una es la lógica proposicional y la otra es la lógica de predicado. ¿Tienen sus diferencias? Vamos a ver. Empecemos por la lógica proposicional. ¿Cuál es el elemento básico de la lógica proposicional? La proposición, que también puede llamarse declaración o sentencia. La proposición, ojo, importante. Miren que la mayoría de las definiciones lógicas se han desarrollado para desarrollarlo con la lógica natural, la intuitiva, la que utilizamos normalmente cuando pensamos nosotros con claridad, cuando hablamos verdaderamente, correctamente nuestro lenguaje, sin barbarismo, sin violar reglas. Ahora, la diferencia que hay entre la lógica formal es la que usan más los filósofos, ¿me entiendes? Y la intuitiva son complementarias. La necesitamos para evitar ambigüedades, para lograr la coherencia. Yo le digo, mire, en Cienfuegos, en la Universidad de Cienfuegos, donde yo empecé como profesor de educación superior, yo tenía un compañero, un filósofo. Era el filósofo más respetado, porque a veces ustedes saben que a los que somos de ciencia nos cuesta un poco de trabajo, ¿cómo se llama? Creerle mucho a los filósofos y eso, porque todo lo enredan, no sé, lo ponen, digo yo, ¿no? Pero oiga, a ese filósofo sí le creía bastante. Inclusive lo respetábamos todos. Porque es que él, a pesar de haber estudiado su filosofía, su lógica formal y demás, él estudió lógica matemática. Y entonces cuando el tipo abría la boca, había que escucharlo. Porque sabía de las dos. Yo no soy especialista en lógica formal. No soy tampoco especialista en esta lógica, pero bueno, conozco algo de ella. Ahora, aquí también hubo un profesor alemán en la facultad de, ¿cómo se llama esto? De humanidades. Oiga, ese señor era un jerarca. De apellido Schumacher, inclusive como el corredor de los corredores de Fórmula 1, Schumacher. Oiga, ese hombre sabía la lógica, era filósofo, ¿no? Filósofo y otras cosas, pero él había también estudiado lógica matemática. Y también tú te encantaba escuchando a ese hombre. Ahora, cualquier teoría matemática, ustedes saben que las teorías matemáticas siempre se caracterizan por usar cosas anteriores, lo que ya tú has ido demostrando previamente. Pero en algún momento tú tienes que partir de algo. Algo te tiene que ser básico. Precisamente muchas de esas cosas a veces son indefinidas. Por ejemplo, una teoría de matemáticas casi siempre parte de axiomas, igual que las teorías filosóficas, parten de axiomas. Hay algo que tú tienes que aceptar, que es tan evidente que es una verdad que tú dices es casi absoluta, ¿verdad?
Por ejemplo, un axioma. Vayamos a los números naturales. Están los axiomas de Giuseppe Peano. ¿Y qué dice uno de los axiomas de Peano? Todo número natural tiene un inmediato sucesor. ¿Ustedes dudan de eso? Que después del 2 va el 3, que después del 4 va el 5. Ese es un axioma, es una verdad que nosotros aceptamos, que no la discutimos, no tenemos necesidad de demostrarlo. Otro axioma, todo número natural, excepto el 0, tiene un inmediato antecesor. Ahí tienes otro. Ahora, la mayoría de las cosas que nosotros podemos hacer con propiedades de los números naturales, y de hecho en este curso vamos a hablar de eso, son teoremas. ¿Qué significa que sean teoremas? Que sí, pueden ser verdad, pero esa verdad hay que demostrarla. ¿En qué me baso? Fundamentalmente en axiomas o en otra secuencia o en otras cosas que ya yo he demostrado anteriormente. ¿Me entiende lo que les quiero decir? Espero que me entiendan esta situación, porque, por ejemplo, la lógica proposicional. Si nosotros vamos a hacer toda una teoría sobre la lógica proposicional, ¿de dónde vamos a partir? Tenemos que partir de qué cosa es una oración o una proposición, qué cosa es verdadero, qué es falso. Esos son términos iniciales indefinidos. Tú no te pones a discutir nada de eso. Ahora tú dices, un enunciado o proposición, ¿qué cosa es? Una frase que es verdadera o falsa, pero no ambas. No tienes que definir verdadero o falso. Ya tú intuyes que verdadero es algo que es verdad, que sí, que se cumple, que no discuto. O falso, lo contrario, o sea, que es mentira, que no se cumple, que no es verdad. ¿Me entiende lo que les quiero decir? Ahora, ¿todo es proposición? Pregunto yo. ¿Creen ustedes que todo es preposición? Si yo digo proposición, no preposición, proposición. Si yo digo Shakira es cartagenera, ¿eso es una proposición? Es una afirmación. ¿Es una proposición o no es una proposición? Si es una proposición, pues. Si es una proposición, claro, falsa, pero es una proposición. García Márquez escribió El siglo de las luces. También es una proposición Falsa, pero igual. falsa, porque eso lo escribió Alejo Carpentier. ¿Se dan cuenta de lo que quiero decirles? Ajá. José Barro, ¿no? José Barro compuso La Piragua. Es una proposición y es verdadera porque fue él el que la compuso. Ahora, ¿todo es proposición? No. Si yo te digo a ti, ¿cuántos años tú tienes? Eso no es una proposición. Ustedes me pueden decir si eso es verdadero o falso. No se puede, ¿verdad? También hay cosas que son paradojas. ¿Quién fue primero, el huevo o la gallina? Hay cosas que de verdad no. Pero miren, es una frase verdadera o falsa, pero no ambas. X más 4 es igual a 7. Eso no es una proposición. Es una forma proposicional. ¿Por qué es una forma proposicional? Porque yo tengo que ponerle más cosas ahí. Yo tendría que saber cuánto vale X para decidir si eso es verdadero o es falso. ¿Se dan cuenta de lo que quiero decir? O sea, las proposiciones, si vamos a verlo en concretico, son enunciaciones
afirmativas o negativas, pero que se le puede dar un valor de verdad, verdadero o falso, y no ambos a la vez. Ajá, no ambos a la vez. Ya sabemos lo que es proposición. Bueno, este es el núcleo básico. Este es el núcleo básico de la lógica proposicional. La proposición. Ahora, que las cosas no se dan de forma tan simple, eso también es verdad. Y ahora nosotros vamos a empezar a complicar un poquito este problema de las proposiciones. Vamos a empezar a ver proposiciones compuestas porque hasta ahora eran proposiciones sencillas. Pero se puede dar el caso que yo te diga, esta tarde voy al cine, o si no me quedo leyendo un libro. ¿Qué pasa ahí? Ya no es sencilla, ¿verdad? Porque ya yo estoy hablando de dos enunciados. Ir al cine o leer, y el otro enunciado es leer un libro. Y lo estoy conectando. Entonces viene este problemita, que hay símbolos que me van a conectar las proposiciones. Y yo con eso voy a lograr ¿qué cosa? Proposiciones compuestas. ¿Cuáles son los símbolos más comunes? El primero que denota no, negación. El segundo que denota y, que es conjunción. Y el otro que denota una o, que es una disyunción. Recuerden que esos mismos nombres tienen en la gramática castellana. ¿Está claro? Yo creo que hasta la inglesa también, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes una declaración, una sentencia, una proposición P, ojo, mira, hay algunos autores que usan letras mayúsculas para las proposiciones y letras minúsculas para el valor que tú le vas a asignar, ¿verdad? El valor de verdad. Bueno, así que no se me afanen por eso. La sentencia P, si tú vas a negar P, tú dices no P, o no es el caso de P. Y eso es la negación de P. Cuidado, cuidado. Sí, así, no P. O así también. En algunos libros la van a poder leer. Cuidado con estos jóvenes. ¿Qué pasa si P es verdadero? Ajá. Entonces significa que no P es falso. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque a veces, por ejemplo, yo siempre he dicho, por ejemplo, cuando hablaba de matemáticas, menos A. ¿Qué significa menos A? ¿Que A es negativo? Les pregunto. Se me están durmiendo. Se me durmieron. Hola. Que es una negación. Que es Sí, una profesor. negación. Es una negación. Pero no significa que A sea negativo. Es más, si A es negativo, menos A es positivo. Y si A es positivo, menos A es negativo. Igual pasa con esto. Si P es verdadera, no P es falso. Pero si P es falsa, no P es verdadera. ¿Se entiende la idea? Bueno. Ahora viene la otra. P y Q. Esa se llama conjunción de P y Q. Hoy va a llover y va
a tronar o va a haber relámpago, como quieran. ¿Sí? Ahí hay dos proposiciones enlazadas con la I, con la conjunción. La sentencia P o Q es una disyunción. Cuidado porque son diferentes la una de la otra y yo creo que para todos deben que estar clara esa diferencia. Ya había perdido un poco el entrenamiento con la voz porque se me está resecando mucho la garganta y entonces eso me da esta tosecita. Listo. P o Q y esa es la disyunción. Oiga, yo recuerdo que en gramática eso, los profesores de castellano insistían mucho en eso para unir las oraciones, las copulativas, y sí, ¿se recuerdan eso? El orden de las operaciones, ¿quién tiene mayor prioridad? La negación. ¿Está claro? En el orden de las operaciones, la negación tiene prioridad sobre la disyunción y la conjunción. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno. Por ejemplo, esto que está escrito aquí, ¿a qué es equivalente? A que yo priorice primero a no P y después lo enlace con la conjunción con la Q. ¿Está claro? Todavía no hemos entrado en algunas cositas que ustedes van a poder usar con esto, pero yo espero que entiendan desde el principio esto porque hoy no soy tan ambicioso, con este tema. ¿Está claro? Por ejemplo, esto que está aquí, si yo estoy negando el paréntesis, ¿qué es lo que hace? El paréntesis me está haciendo priorizar ¿quién? La I. ¿Ok? Y después entonces, o sea, primero esto y después esto. Porque como en las expresiones algebraicas, los paréntesis le dan prioridad a la operatoria. Estos son operadores igual que los operadores que cuando yo digo 4 por 5 más 3. Ustedes saben que la multiplicación tiene prioridad sobre la suma. Pero como yo uso un paréntesis aquí primero hay que resolver esto para llegar a este resultado. ¿Está claro? Ahora, estos dos, señores, la I y la O, tienen un orden de prioridad igualitario. ¿Está claro? Por lo tanto, esto que está escrito aquí es ambiguo. Eso no lo debemos poner de esa manera. Priorizamos o uno o el otro. O sea, lo debemos escribir de esa manera o de esta otra manera. De una de estas dos maneras, porque de lo contrario, allá arriba no tenemos nada que analizar. ¿Se entiende esa idea también? Entonces, hasta ahora sí tenemos que la negación prioriza I o, pero la I y la O tienen igual orden de prioridad. A ver. Yo quiero que me escriban, vamos a escribir esta frase simbólicamente.
cada una de ellas. H está caliente y S está soleado. Entonces, no hace calor, pero hace sol. No hace calor, pero hace sol. Hay que escribirlo con símbolo. Igual no es ni caliente ni soleado. ¿Tienen idea de cómo ponerlas? No hace calor. Mira, disculpa contigo antes que hable. ¿Por qué yo insisto en esto? Porque es que nosotros no siempre hablamos como con las frases que usa la lógica. Nosotros vamos a usar en nuestra conversación cotidiana, vamos a usar determinadas frases que nos llevan a que nosotros podemos sustituir esas determinadas frases por símbolos de la lógica. Por ejemplo, ahí tiene, pero el pero ese no tiene nada en lógica. ¿Cómo debo interpretar yo el pero? Es igual que ni caliente ni soleado. Eso no existe en lógica, pero ¿cómo debo interpretar eso yo en lógica? A eso es a lo que yo quiero, pero y tampoco todas esas cosas no existen como palabras de la lógica, pero sí yo lo puedo. De todas formas, hay un material por ahí que yo más adelante le voy a compartir, donde yo pongo algunos tips de ese tipo de frases que nosotros usamos en nuestra conversación diaria, cómo podemos llevarla a la lógica, qué significan dentro del lenguaje de la lógica. ¿Listo? A ver, ¿qué me iba a decir? La primera, ¿cómo me la escribí? No H y S. No H y S. Bien, analicen los demás. Si no están de acuerdo, me dicen. Papá. Profe, yo digo que es O, porque no Oye, se cumple una, pero sí se cumple la otra. O sea, obligatoriamente no se cumplen las dos. Espérate que se me fue la... Ya volví. Tú dices que, a ver, vamos a escribir lo que tú dices aquí al lado. Pero se podría interpretar como una O, porque O no se sea, cumplen las no dos, sino H una sola. es. A ver, vamos a ver. Si yo lo digo así, no hace calor o hace sol. Se interpreta en pero así. O mira esto, no hace calor y sí hace sol. Está mejor con I, porque Interpreta como, mejor con I. Compañero. Está mejor con I. sí, porque la otra diría, si no hace calor, ya cambiaría, tendría que decir otro enunciado para cambiarla de esa manera. Claro. Sí, porque fíjate que aquí se están dando las dos cosas al mismo tiempo, ¿verdad? No hace calor, pero sí está haciendo sol. ¿Sí, no? ¿Verdad? Bueno, y en la otra, la segunda, a ver. La negación de H y S y el I. O sea, no H y no es. Bueno, vamos a ver lo que... Eso se podría poner en Profe, yo paréntesis. diría que se puede poner H y S entre Profe. paréntesis y se niega todo de una vez. O sea, a ver. Esto. Sí. Ajá, sí, Negación de H y S. Oye,
Yo ahora no voy a discutir. Yo ahora acepto, pero van a ver más adelante. ¿Ok? Bueno, vamos a ver lo que dicen los autores de la lógica. No H y S. Y está soleado. La frase equivalente a no hace calor y está soleado. O sea que se puede escribir bien de esta manera. La segunda. Decir que no es ni caliente ni soleado significa que no hace calor y no hace sol. O sea, la primera también. Ahora, esta no es... A ver, a ver. Yo les voy a adelantar un cafecito primero. Vamos a adelantarle un cafecito. A ver, miren lo que voy a decir. Voy al cine y voy a leer. Si yo niego eso, voy al cine y voy a leer. Nieguen eso. Profe, ¿cómo usted explicó anteriormente que primero se prioriza lo que está dentro del paréntesis? Sí, pero olvídate del paréntesis ahora. Vamos a hablar español, vamos a hablar castellano. A ver. ¿Cuándo es falso? ¿Cuándo? O sea, para que sea verdadero eso, ¿qué debe pasar según ustedes? Voy al cine y voy a leer un libro. Deben cumplirse ambas, tienen que ser verdaderas. Ambas. ¿Y entonces cuándo sería falso eso? Cuando yo lo niego, ¿qué es lo falso? Has dicho los socios. Para que sea falsa esa expresión, ¿qué debe pasar? Una de las dos debe ser falsa. Una de las dos debe no Una cumplir. de las dos sea falsa o las dos sean falsas. ¿Verdad? Pero con que una sea falsa, ya es falso eso. Entonces, observen bien esto, porque estas dos cosas aquí no están diciendo lo mismo. ¿Está claro? ¿Se dan cuenta? Esto que está aquí, a lo que es equivalente es a no H o no es. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque una de las dos Que niega la conjunción. es falsa. Una de las dos debe ser falsa para que sea negado aquello. ¿Está claro? Pero eso dejémoslo más adelante. Pero ya podemos ir entrando en calor con todas estas cositas. O sea, la conclusión aquí es que pero, para mí, ¿qué significa? P y Q. Y ni es no P y no Q. Listo. Ahora, lo que pasa es que nosotros para analizar las expresiones vamos a usar lo que le llamamos los valores de verdad. O sea, podemos construir oraciones compuestas a partir de declaraciones de componentes y utilizando el no, el i y el o. Ahora, para que eso tenga sentido, deben tener valores de verdad. O sea, yo tengo que analizar todas las posibilidades que se deben dar en cada uno de los casos. O sea, ¿cuándo entonces? Porque yo, si P es verdadero y Q es falso, y Q es verdadero, yo sé los que tienen P y Q, pero yo no sé qué puede pasar con P o Q, o P y Q, o no P o no Q. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que ir para lograr eso. Entonces, esto es muy importante, hacer tablas de valores de verdad para determinar valores de verdad de
expresiones que sean compuestas. ¿Está claro? Por ejemplo, la negación de una declaración es una declaración que expresa exactamente lo que significa que la declaración sea falsa. Por ejemplo, si P es un enunciado, ¿verdad? Y no P, si P es verdad, no P, ¿qué cosa es? Falso. Y si P es falso, ¿qué pasa con no P? Que es verdadero. ¿Está claro? Eso es lo que dice aquí. Y entonces nosotros podemos decir que la tabla de verdad en este caso es esta. En una columna pongo a P y en la otra columna ¿a quién pongo? A no P. Cuando P sea verdadero, no P es falso. Y cuando P sea falso, yo creo que eso. También hay gente, bueno, lo puedo usar el del inglés, porque verdadero en inglés es true y falso en inglés false. Entonces yo puedo usar T o F, por si lo ven en algún libro en inglés. O electrónicos, eléctricos y sistemáticos. Ustedes saben que siempre es verdadero, lo hacemos con 1, porque es que la máquina trabaja así. Y falso con 0. Verdadero y falso. Casi siempre los valores de verdad los ponemos con mayúsculas. Verdadero, falso. Inclusive los lenguajes así lo manejan. Entonces, la conjunción. Por favor, ¿qué es lo que más me interesa en esta parte? Ya estoy terminando, ¿no? Profesor, disculpe, ¿puedo volver a la diapositiva anterior? ¿Eh? ¿Puedo volver un momento a la diapositiva anterior? Sí, ahí estamos, dígame. ¿Qué te preocupa? ¿O estás copiando? No copie, esto te lo subo, No, ahorra. Verificaba algo de ahí. ¿Eh? Verificaba unas cosas ahí, pero ya, listo. Ya. Bueno, ahora, está bien. Ahora, la conjunción, la y. Ojo, si ustedes pueden expresar esto de una forma más, ¿no? Mejor. Cuando ustedes van a hacer una tabla de verdad, yo les voy a decir cuántas proposiciones, por ejemplo, yo quiero hacer P, Q y quiero hallar P y Q, ¿verdad? Cuando ustedes vayan a hacer esto, usted dice, ¿cuántos elementos va a tener mi tabla? Yo digo, ¿cuántas proposiciones hay? 2. Luego usted dice, yo le digo, ¿cuántos valores de verdad tiene cada proposición? Serían 4, profe, ¿no? 2, ¿no? No, pero la pregunta que hice primero, ¿no? Tendría 2 valores de verdad, entonces 2 a la 2, ¿cuánto da? 4. Eso es, siempre haga así. Porque ahora tienen 2, pero en un momento pueden tener 6, entonces ¿cuánto tendrían? 2 a la 6, interpretaciones distintas. Cada fila se le dice interpretaciones. En una tabla de verdad se le dice que cada fila es una interpretación. Para hacerlo más fácil, uno lo que dice es, ¿cuánto hay? 4. Bueno, la mitad verdadero y la mitad falso. Y entonces el segundo, la mitad del anterior. ¿Ya? A ver, si tuvieran 3 R, aquí tuvieran 4 verdaderos, 4 falsos, ¿verdad? 2 a la 3, 8. 2, 2, 2, 2, 2, 2, después 1, 1, 1, 1, 1. Ahora dice, miren, dice,
¿Cuándo es verdadera? Sí y solo sí, solo cuando ambas son como verdaderas. O sea que nada más es verdadera aquí. La I nada más es verdadera cuando ambas son verdaderas. Ya ustedes lo habían visto en el ejemplo que vimos hace un ratito, ¿está claro? En que solo es verdadera cuando ambas eran verdaderas. O sea, si yo digo voy al cine y voy al parque, tengo que ir a los dos lados para que eso sea verdadera. ¿Está claro? Aquí se me fue un mistake. ¿Listo? Esa es la tabla de verdad de la I. ¿Listo? Bueno, ahora viene la disyunción, la O. ¿Cuándo la O es verdadera? Cuando al menos una. Miren que la palabrita más clave aquí es falsa cuando ambas son falsas. O podrían decir, la O es verdadera cuando cuando al menos una, vaya, para ser más exacto, una es verdadera. ¿Está claro? O sea, la única forma de que la O de dos proposiciones es falsa es cuando las dos son falsas. Ahí lo tienen la O. ¿Sí? Cuando una de las dos sea verdadera, miren bien, ya están pensando en esas condicionales que ponen ustedes. Por ejemplo, yo le digo, tienen una lista de estudiantes. Tienen una lista de estudiantes y van a hacer un programa. La lista de estudiantes tiene código, nombre y carrera. Yo le digo, ¿tienen la lista? Quiero que busquen al estudiante de código tal. Y el programa, ¿qué debe decir? Sí, el estudiante se encuentra en el grupo. O no, el estudiante se encuentra en el grupo. No se encuentra en el grupo. Entonces, fíjense que ahí nosotros tenemos que estar usando ¿qué cosa? Usando estas condiciones, porque yo busco y puedo encontrarlo, pero puedo no encontrarlo. Y si lo encuentro, ¿para qué voy a seguir buscando? Tengo que tratar de salirme de ese ciclo. Y ahí entonces entran a jugar estas condiciones. ¿Listo? ¿Se dan cuenta de una aplicación directa de esto?